Muy buenos días, mi nombre es Luis Gabriel Martínez, estudiante del curso de software para ingeniería. En esta oportunidad vamos a hacer una breve explicación de los ejercicios desarrollados durante la práctica 1. Bueno, inicialmente nos piden la instalación de MATLAB o SYLAB con el fin de desarrollar las aplicaciones del curso. Para lo cual yo ya cuento con una versión de MATLAB 2013 instalada en mi equipo. Acá la tenemos. Bueno, vamos a los ejercicios. En la parte de los ejercicios nos piden un programa el cual nos muestre un menú con las siguientes opciones: diodo, condensador, transistor, bobina, y de acuerdo con la acción que escojamos nos debe mostrar una imagen y una descripción del elemento electrónico. Bueno, para este caso esta aplicación la desarrollamos con la guía gráfica de MATLAB. ¿Por dónde ingresamos? Ingresamos por acá en New, en graphic, interfaz gráfica, y seleccionamos aquí por default y él nos carga la interfaz gráfica. Bueno, en estos casos tenemos acá, nosotros podemos escoger entre estas diferentes opciones para habilitar botones, lo que son botones, radio botones, checkbox, eh, ingresar texto estático, editar texto. Esta de acá nos permite manejar el panel para cambiar lo que es el fondo y el color y darle un entorno más agradable. Esta parte de Access nos permite incrustar lo que son las imágenes, los videos, entre otras herramientas. Para hacer menús con esta opción acá de menú editor, nos permite crear los menús. Bueno, en este caso yo ya tengo mi aplicación realizada. Debemos de tener en cuenta que cuando realizamos una guía gráfica de MATLAB, él nos genera dos tipos de archivos. Los archivos .fit, que son los archivos de donde desarrollamos la interfaz gráfica, y el archivo .m, que es donde se almacena el código de lo que queremos que haga nuestra interfaz gráfica. Bueno, para este caso entonces vamos a abrir el menú principal de nuestra aplicación con la guía para hacer una breve explicación. Bueno, yo aquí ya he realizado el desarrollo de la aplicación, entonces pues he ingresado texto. En esta parte ingresé ya una imagen. Para la parte de imágenes, entonces si yo le doy clic acá y voy a View Calls, puedo ver la programación que le tengo al, a esta parte para que me cargue la imagen. Digamos en este caso, para que a uno le carguen las imágenes debe uno hacer la programación en la parte inicial de la función. En este caso, la parte inicial de nuestra función acá es esta parte. Entonces vamos acá en esta parte, cuando arranca la aplicación, esta es la función principal de la parte donde está la imagen. Acá ¿qué hacemos? Ingresamos el comando path, que simplemente es definir la ruta donde tengo la imagen que voy a cargar. Posteriormente procedo a ejecutar el comando imag, que simplemente lo que hace es leerme la imagen que está almacenada en el path. Y posteriormente ejecutamos el comando image show, que lo que hace es cargar la imagen sobre la interfaz gráfica, con el fin de que no se nos vea esta parte de las líneas que vimos acá en la guía, esta parte que no es del axis.
debemos ejecutar este comando axis off, que lo que hace es deshabilitar para que esto no se vea de esta forma. Entonces en esta parte esa fue la programación que hice para que me cargara la imagen. Bueno, vamos a la parte del menú. La parte del menú, vamos a cerrar acá esta interfaz. Bueno, la parte del menú la realicé como comenté ya de la siguiente manera. Acá va uno a la parte donde dice menú editor, y acá es donde desarrolla uno de los menús dentro de la interfaz gráfica. Para este caso entonces yo ya desarrollé el menú diodo. Dentro de él coloqué otro submenú que definición, y ese es el que nos lleva a donde está la imagen y el concepto de cada elemento. Lo mismo hice con condensador, transistor, bobina y un menú para cerrar la aplicación, salir. En este caso, por ejemplo, si yo quiero acá en diodo, puedo ver los labels que toma, y acá si yo le doy aquí en Call View, puedo ver en View la programación que yo le di. Entonces para esta parte pues lo único que se hizo fue programar la interconexión entre el menú principal y el retorno a través del botón, que es lo que tenemos aquí programado con el comando close del programa, y que me vaya a diodo. Eso en esta parte. Bueno, como comenté, hice varias interfaces, hice para cada elemento una interfaz gráfica. Entonces digamos en este caso este era nuestro menú principal, pero yo también aquí tengo mi punto feed de diodo. Entonces acá también lo mismo, un título, el concepto, acá la misma programación que vimos para que nos cargue la imagen. Entonces acá la podemos ver en esta parte. Acá está, donde tenemos el path, donde tenemos la imagen diodo. Ejecutamos el comando imag para que nos lea la imagen, y le damos el image show para que nos la muestre en el axis, y desactivamos las coordenadas del axis para que no se vean esas líneas. Entonces acá en este botón inicio lo que hace es retornarnos al menú principal. Acá tenemos la programación de ese botón. Entonces está por aquí. ¿Dónde están los botones? Acá está. Entonces acá lo que le digo es ciérreme la interfaz de diodo y vaya a la interfaz de menú de programa. Es en esta parte del objeto como tal. Listo. Aquí tenemos también nuestra guía de condensador, la misma idea. Cargamos la imagen acá en el axis. Tiene su misma programación acá al inicio de la función, donde le decimos el path de la ruta donde está la imagen, que nos lea la imagen, que nos la cargue y nos deshabilite las líneas verticales del axis. Lo mismo acá en su botón de inicio, le damos editor, vamos acá donde está el botón. En esta parte le decimos ciérreme la interfaz gráfica de condensador y vaya al menú principal. Bueno, básicamente esa es la programación, es algo muy sencillo, muy visual. Intenté hacerla como para que fuera muy amigable con el ambiente de usuario, entonces por eso no la hice desarrollando una función donde aplicara cache ¿no? Sino pues viendo que es como nuestra primera Git de MATLAB, quise desarrollarla por ese lado. Entonces en este momento vamos a ejecutar la aplicación para ver su funcionalidad.
Bueno, entonces como ya les había dicho, los archivos .m son los archivos que ejecutan la aplicación. En este caso, nuestro archivo o nuestra función principal es este que dice menú por un programa.m. Le voy a decir que se ejecute y él nos carga la aplicación. Entonces simplemente acá lo que tenemos es la aplicación, tenemos la imagen que habíamos metido, el texto estático que habíamos ingresado, y en esta parte viene nuestra parte interesante. Entonces vamos a mostrar cómo funciona nuestro menú de interfaz gráfica. Entonces acá hago clic donde dice componentes electrónicos y vemos nuestro menú. Tengo el diodo, tengo el condensador, transistor, bobina y salir para que no cierre la aplicación. Bueno, si yo le doy acá en diodo y le digo definición, él nos lleva a la siguiente pantalla, donde tenemos el diodo con su imagen y su respectivo concepto. Si yo le doy inicio, él me va a retornar al menú principal. Lo mismo hago con condensador, le doy definición y él me lleva a la definición de condensador, la imagen que nos solicitan que muestre el concepto y retornamos al menú. Lo mismo hacemos con transistor, definición, lo mismo su imagen, su concepto y su retorno al menú principal. Lo mismo para bobina, su imagen, su concepto, retornamos al menú principal. Y acá cerramos la aplicación. Eso es nuestro primer ejercicio. Bueno, continuamos con nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es un poco más ya de programar una función que nos lea dos matrices del mismo orden, en este caso A y B, que las compare y realice unas operaciones como son la suma de A más B, pero antes verifique si cumplen si son del mismo orden, haga A' o la inversa, la suma de A más la inversa de B, verificando que sean del mismo orden, y el producto entre las dos matrices. Esto es básicamente lo que nos pide el programa. Bueno, en este caso este programa sí lo desarrollamos como función. Yo lo tengo acá, dice matrices. Vamos a abrirlo. Este es nuestro código de la aplicación como tal. Entonces básicamente, ¿qué hacemos? Un clear LC para que nos limpie la pantalla. Inicialmente acá pues pedimos el ingreso de, bueno, toda esta parte son comentarios que coloca uno en el código, como el nombre, datos. Es inicialmente un pantallazo donde pues nos va a aparecer software de ingeniería, la práctica número 1, mi nombre y mis datos, y un mensaje en pantalla que nos va a decir que ingresemos la matriz del orden. Bueno, acá esta variable m ahí es donde vamos a ingresar el número de filas de la matriz, y en esta variable n vamos a ingresar el número de columnas de la matriz. Debemos de tener en cuenta que la condición para que nuestra aplicación funcione es que las matrices deben de ser del mismo orden, o sea, de 2×2 o 3×3, pero no podemos hacer un producto o una operación resta, suma o inversa de las que nos solicitan ahí con una matriz que sea 2×2 con una 3×3. Esa es la condición. Entonces para eso ya una vez hemos ingresado el número de filas y columnas, con un ciclo for vamos a controlar la cantidad de columnas. Entonces acá lo que le decimos es que de i en el caso de las filas, de i hasta de 1 hasta el m, que es lo que el valor que ingresamos acá para las filas.
Entonces, también dentro del va otro foro interno que nos va a controlar las columnas. Lo mismo, de 1 hasta n, lo compara con el valor que habíamos ingresado previamente. Entonces, él almacena el número de elementos, nos carga la matriz y nos la muestra en pantalla al final de este ciclo for. Entonces, básicamente aquí lo que estamos es generando la matriz a partir de los valores que ingresamos, de en cuántas filas y columnas va a tener, y al final la mostramos. Bueno, acá en el siguiente pantallazo ingresamos la siguiente matriz, lo mismo, cargamos una variable p para que nos ingresemos el número de filas que deseamos, y una variable q para ingresar el número de columnas. El mismo proceso, otro ciclo for, donde vamos a controlar las filas de p de 1 hasta p, que es el valor que ingresamos previamente, y el valor de las columnas de 1 hasta q, que es el otro valor que ingresamos. Lo mismo se almacena, nos genera internamente almacenada la matriz IJ, y al final nos muestra la matriz B. Ya teniendo nuestras dos matrices y verificadas de que son del mismo orden, pues podemos poner a la parte donde nos piden las operaciones. Entonces, ¿cómo verificamos que sean iguales? Pues básicamente con este ciclo if, acá con esta condición if, lo que vamos a hacer es decirle que m debe ser igual a p y que n debe ser igual a q. Entonces le estamos diciendo que las filas sean iguales a las columnas, y a su vez para poder realizar las operaciones. Cuando ya nos hace esta comparación acá con esta condición if y el programa se da cuenta que es correcto, que se puede hacer la operación, lo que le decimos es con este comando dispense la suma de a más b es, y acá le decimos háganos la suma, acá la traspuesta, que es la inversa. Lo mismo acá, la operación resta de a menos la traspuesta de b, y la multiplicación. Entonces acá en esta parte dentro del ciclo if, lo que él va a hacer es, si se cumplen las condiciones, realiza la operación suma, la muestra en pantalla, la operación de sacar la inversa la muestra en pantalla, el producto de la resta de la matriz por la inversa de la matriz B, y lo mismo el producto. En caso de que no se cumplan las condiciones, como ya habíamos dicho previamente, que las matrices sean del mismo orden, entonces él no entra en este ciclo if, sino que directamente nos va a botar un mensaje en pantalla que dice que la matriz A y B no son del mismo orden, no es posible realizar las operaciones, por favor vuelva a intentar. Y cerramos la aplicación. Listo, básicamente este es el código sencillo de nuestra aplicación. Vamos a proceder a correrla, a ejecutarla. Entonces acá tenemos la aplicación, entonces le vamos a decir acá run. Nos carga acá en pantalla. Entonces, como ya habíamos visto, mis datos iniciales, ingrese el número de filas de la matriz. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Quiero una matriz 2 de 2 filas, de 2 columnas, y voy a ingresarle los datos. Entonces, listo. Tenemos acá nuestra primera matriz. Nos solicita nuestra segunda matriz. Entonces, como ya sabemos que debe ser del mismo orden, entonces vamos a decir que 2 filas, 2 columnas. Y tenemos nuestra siguiente matriz. Entonces acá ya cumplimos las condiciones de nuestra aplicación. Vamos a mostrarlo un poquito más para que sea detalladamente. Ingresamos los valores de la matriz A
la tenemos acá en esta parte, 2 por 2, ingresamos los valores de la matriz B, tenemos sus valores acá, y acá como el programa nos hizo la comparación para validar de que si se cumplían las condición fundamental de que eran del mismo orden, procedió a hacer la operación suma y nos la muestra en pantalla con cargándola en la variable C, la transpuesta cargándola en la variable D, y la resta de A menos la transpuesta de B almacenada en la variable E, y acá la tenemos, la multiplicación de A por B, lo mismo la tenemos acá. Bueno, vamos a limpiar pantalla y vamos a ejecutar para demostrar qué ocurre cuando no se cumple la condición. Entonces vamos acá a volver a correr nuestro programita. Vamos a decirle que vamos a meter una matriz 3 por 3. Entonces 1, acá tenemos nuestra matriz 3 por 3 y queremos hacer las operaciones con una matriz 2 por 2, entonces 2 filas, 2 columnas. Tenemos nuestras dos operaciones. Acá vemos ¿qué ocurre? Hizo la comparación y se dio cuenta que evidentemente que las dos matrices no cumplen con la condición de ser del mismo orden, y nos envió un pantallazo aquí que dice: la matriz A y B no son del mismo orden, no es posible realizar las operaciones solicitadas, vuelva a intentarlo. Bueno, este es básicamente nuestro programita número 2 de las matrices. El tercer programa que tenemos en cuestión es un programa que nos permita ingresar un programa que nos permita ingresar nuestro número de cédula e imprimir dos vectores, uno con nuestros números pares y otro con los números impares. Bueno, vamos a ver el programita inicialmente en su parte de código. Acá lo tenemos, vector.m. Abrimos el código para su breve explicación. Entonces lo mismo, limpiar pantalla, acá es lo mismo que hice con el programa, algunos comentarios sobre la información de lo que hace el programa. Un pantallazo inicial donde nos dice que ingresemos el número de dígitos que tiene nuestro documento de identidad, el cual se va a almacenar en esta variable n. En esta variable número nos solicita que ingresemos el documento de identidad. Bueno, ahora acá en estas variables que declaramos como par o impar, es donde se va a ir almacenando los caracteres o los valores para cada vector. Entonces para par los de los pares, y para impar los impares, perdón. Bueno, ¿cómo controlamos las condiciones del programa? Lo vamos a hacer con un ciclo for. Entonces le vamos a decir que si i de 1 hasta n cumple la condición de n se almacene en n de número. Entonces, ¿cuál es la condición? Aquí lo que estamos dando es la condición para definir si es número par o impar. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Lo vamos a hacer con simplemente la fórmula de tener el menos 1 elevado al cuadrado. El menos 1 elevado a la n, o sea, al número que eso nos permite, si es igual o igual a 1. Esta fórmula nos permite definir si un número es par o es impar. Si el número cumple con la condición de ser igual a 1, entonces se va a ir almacenando acá. Si no, se va a almacenar en la variable b.
Bueno, al final tenemos unas pantallas que nos va a mostrar los números pares ingresados que están almacenados en la variable A y los números impares ingresados que están almacenados en la variable B. Bueno, entonces como digo, simplemente es un ciclo for donde tenemos, colocamos una condición if dentro, que hacemos la comparación con la fórmula de menos 1 elevado a la n, que nos debe dar 1, para compararlo si si es par o es impar. Vamos ahora sí a ejecutar nuestra aplicación para validar que sea correcta. Entonces vamos acá a vector.m, vamos a decirle que corra lo mismo. Acá nuestra parte inicial nos dice ingrese número de dígitos del documento de identidad. Vamos a asumir que tenemos un documento de identidad de 8 caracteres, que es lo más común. Entonces ingresamos 8 caracteres, nos pide que ingresemos nuestro documento de identidad. Tenemos acá un documento de identidad de 8 caracteres y él efectivamente nos ordena los números pares y los números impares. Entonces, como vemos, el 8606 son pares, el 7935 son impares. Bueno, básicamente este era nuestro tercer programa de desarrollo de la práctica del programa software para ingeniería. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara. Agradezco por la amable atención prestada y que pasen un excelente día.